Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a ver las correcciones del integral de hoy, que es el sexto integral 2019. Vamos a comenzar con la pregunta número 1, una pregunta de sistemas materiales, donde hablamos de propiedades intensivas y extensivas. Recordemos que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, es decir, que no son aditivas, o sea, que no se suman. Bien, yo siempre el ejemplo que les pongo es, por ejemplo, la densidad, que es una propiedad intensiva, o el punto de ebullición del agua. Si yo tengo 1 litro de agua o tengo 10 litros de agua, el punto de ebullición del agua va a seguir siendo 100 grados centígrados. O en el caso que tenga 1 litro de agua o 100 litros de agua, la densidad del agua va a ser 1 gramo sobre mililitro. Bien. Entonces es una pregunta teórica. Respecto a las propiedades de las sustancias cuando están en su estado líquido, sólido o gaseoso, los líquidos van a adoptar la forma del recipiente que los contiene y sí van a tener volumen propio. En ese caso tenemos una afirmación donde la mitad es verdadero y la mitad es falso, o sea, la totalidad, recuerden, es falso. Por eso siempre les aconsejo lean la afirmación completamente para poder decir eso es correcto o incorrecto, es verdadero o es falso. Respecto a los gases, las sustancias gaseosas son todas compresibles. La palabra compresible viene del fenómeno de compresión, que significa que los gases disminuyen su volumen por un aumento de presión, que es lo que yo les explicaba haciéndoles esa gráfica, la presión en función del volumen, que experimentan ese fenómeno de expansión o de compresión. Con respecto al inciso número 2, es un problema de óxido-reducción. Recordemos que ese compuesto que me están dando que se sintetiza es el dióxido de nitrógeno u óxido de nitrógeno 4. Es un óxido de tipo básico porque el nitrógeno está actuando con valencia 4 y recordemos que ese compuesto por nomenclatura tradicional no tiene nombre. Entonces, ¿cómo debemos analizar este punto? Ver en cada reacción cómo varía el número de estados de oxidación del nitrógeno y tenemos que ver si aumenta o se disminuye de reactivo a producto. Bien, entonces, como me dice cuándo se forma por reducción, significa que tengo que ver cuándo disminuye ese número de estados de oxidación. Entonces, si sacamos, no es necesario sacarle de todos los otros elementos, sino solamente el del nitrógeno. Y vemos que en la primera reacción química, el dióxido de nitrógeno se sintetiza mediante una reducción. Con respecto al problema número 3, en el enunciado ya me está diciendo que ese compuesto no forma, que ese elemento, disculpen, no forma compuesto. O sea que ya me está diciendo que es un gas noble. Entonces, si es un gas noble o es el helio, un S2, o tiene que terminar en NS2, NP6. Después, en el problema número 4, en ese punto es donde tenemos que ver que esos pares quiénes son los isóbaros. Bien, recordemos que los isóbaros son elementos de diferente Z igual a y diferentes partículas subatómicas, o sea, protones, electrones y neutrones. En el primer ejemplo vemos claramente que me da el mismo elemento, entonces son isótopos. Después le puse el razonamiento de cada uno
especificando cuánto vale Z, cuánto vale A, cuánto vale el número de protones, de electrones y de neutrones en cada uno, y de esa manera voy a sacar los pares de elementos que realmente son isóbaros. Recordemos que también tenemos los isótopos, que son elementos de igual Z y diferente A y que tienen igual número de neutrones, y los isotonos, diferente Z, diferente A, pero hay una igualdad en una partícula subatómica que son los neutrones. Bien, respecto al problema número 5, bien, es un problema de estequiometría donde debo calcular las moléculas y los moles. Eso ya lo sabíamos mediante las explicaciones. Lo pueden hacer utilizando 22,4 litros y pasando esos 250 mililitros a litros, o utilizando 22.400 mililitros. Respecto al problema número 6, en el enunciado me está diciendo cómo tengo que hacer la reacción química, donde el reactivo es el aluminio que reacciona con el ácido clorhídrico para darme la sal con desprendimiento de hidrógeno. Tengo que igualarla, y si veo es una reacción de simple sustitución o desplazamiento. A su vez, también podemos decir que es una reacción típica de los ácidos que podían ser atacados por metales con desprendimiento de hidrógeno. Cuando yo acomodo los datos, me doy cuenta, y a su vez por la incógnita, que es un problema de reactivo limitante, donde debo hacer la estequiometría de cada reactivo con el producto, ver el resultado más chico, esa es la cantidad de producto que se forma, y proviene del reactivo limitante. Una vez determinado quién es el reactivo limitante, el otro es el que está en exceso. Entonces, una vez que determiné quién es el que está en exceso, para calcular los gramos que quedan sin reaccionar, debo saber primero cuáles son los gramos que reaccionan con el reactivo limitante, o sea que debo hacer la estequiometría correspondiente para calcular los gramos de reactivo en exceso que reaccionan con el reactivo limitante, para después restarlo con los gramos totales que me da el inciso. Referente al problema número 7, volvemos a tener un problema de estequiometría donde debo ver en el enunciado para hacer la reacción química. Es una reacción de neutralización donde reacciona el hidróxido férrico con el ácido sulfúrico para darme el sulfato férrico más el agua. Debo acomodar los datos y está pureza. Bien, quiere decir que lo que tengo que hacer es calcular los gramos de ese hidróxido necesarios para poder formar esa determinada cantidad de sal, y como dicho dato ha surgido por estequiometría, son los datos puros. Bien, al hacer la apertura de esa concentración de pureza, eso me lleva a pensar que mi incógnita final del problema son los gramos impuros.